Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Es interesante saber que Pablo VI se mostraba muy reticente frente al tema de la evangelización de la cultura. Sentía que podía provocar una especie de dispersión de la Iglesia, diversificada en la enorme diversidad de culturas de la humanidad. Una dispersión que podía afectar su unidad. Es posible también que en su reticencia haya influido su propia formación humanista clásica, porque en ella se concibe la cultura de una manera unívoca, en el sentido que hay una sola cultura, la que viven y poseen las personas cultas, las que han cultivado su mente y su espíritu, y han hecho suya la tradición occidental del arte y del pensamiento. En esa formación, la cultura es la occidental en sus mejores expresiones, y se supone que a ella deberían aspirar todos los demás pueblos. Sin embargo, en el tiempo posterior al sínodo, Pablo VI se dedicó a estudiar el tema y se convenció de que la antropología cultural ha descubierto un sentido nuevo de cultura, más verdadero que el sentido clásico. Es este sentido el que le permite decir que lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa como con un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces. La cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que tienen sus términos. Gaudium et Spes y Evangelium Nuntiandi, número 20. Este fue el sentido en que habló Puebla de la cultura y la evangelización de las culturas. Y es el sentido en el que habla Francisco cuando afirma que cada pueblo es el creador de su cultura y el protagonista de su historia. La cultura es algo dinámico que un pueblo recrea permanentemente, y cada generación le transmite a la siguiente un sistema de actitudes ante las distintas situaciones existenciales, que ésta debe reformular frente a sus propios desafíos. Una vez que se entiende de esta manera la cultura, se percibe, como dice la cita de Juan Pablo II, que el ser humano es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura a la que pertenece. A partir de esta comprensión de la cultura, se acaba el privilegio abusivo de la cultura occidental y se respeta el derecho de cada pueblo a crear su propia cultura, a sabiendas de que en toda cultura, por ser humana, habrá una mezcla de bien y mal, de gracia y pecado. Para Francisco, este presupuesto referido al sentido de la cultura cumple la función de fundamento para lo que a él le interesa posponer y proponer, fiel a su intención pastoral de renovar a la Iglesia en su misión. La propuesta del Papa es inculturar el Evangelio, porque cuando esto se logra, el pueblo, en su proceso de transmisión cultural, también transmite la fe de maneras siempre nuevas. Y de ahí el paso siguiente, que es reconocer el valor de la piedad popular como forma ya inculturada del Evangelio, y por lo mismo como fuerza misionera evangelizadora. Pero con esto vamos entrando en una de las formas como los bautizados desempeñan su tarea evangelizadora. Formas de la misión de los bautizados. La exhortación no desarrolla sistemáticamente las posibles formas en que los bautizados ejercen y pueden ejercer su misión evangelizadora, pero se encuentran algunas indicaciones valiosas. De partida, una observación que podemos entender como el marco en que debe tener lugar la misión de los bautizados. Ese marco es la iglesia particular a la que pertenecen, más aún, la comunidad de la que forman parte, dice Francisco. Cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica, bajo la guía de su obispo,
también está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización, ya que es la manifestación concreta de la única iglesia en un lugar del mundo, y en ella verdaderamente está y obra la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. Es la iglesia encarnada en un espacio determinado, provisto de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. En el numeral 30 encontramos esta citación. Amén.